¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de disoluciones, concretamente solubilidad. La solubilidad representa los gramos de soluto, lo tenemos aquí arriba a la izquierda, vamos a ponerlo en rojo, los gramos de soluto que se pueden disolver de dicho soluto en cada 100 gramos de disolvente, en concreto de agua. Este sería nuestro disolvente. Como ves, tenemos diferentes curvas pertenecientes a diferentes solutos, clorato de sodio, lo tenemos aquí, el nitrato de potasio, el sulfato de cobre, cloruro de sodio, sulfato de potasio. Tenemos diferentes solutos y vemos que para cada uno de dichos solutos, conforme aumenta la temperatura, que lo tenemos aquí abajo en el eje horizontal o eje X, conforme aumenta la temperatura, la solubilidad aumenta. Es decir, conforme calentamos el agua, podemos disolver mayor cantidad de dicho soluto en esta cantidad de agua, en 100 gramos de agua. Leemos el enunciado, el cual tienes en la descripción del vídeo. Dice lo siguiente, pregunta apartado A, ¿cuál es la solubilidad del clorato de sodio a 20 grados centígrados? El clorato de sodio, vamos a ver, la fórmula no nos hace falta, pero es NaClO3. Clorato de sodio lo tenemos por aquí arriba, te lo estoy marcando ahora en rojo, y corresponde a la curva de color rojo. Este sería el clorato de sodio. Como ves, la solubilidad del clorato de sodio cambia bastante con la temperatura si nos vamos a 0 grados centígrados, que es la mínima temperatura que nos marca la gráfica, y subimos en la vertical desde los 0 grados centígrados, vemos que la máxima cantidad que se puede disolver de clorato de sodio a 0 grados centígrados es más o menos unos 76 gramos de esta sustancia, el clorato de sodio, por cada 100 gramos de agua. Es decir, si tuviéramos 100 gramos de agua a 0 grados centígrados, podría disolver 20, 30, 40, 50, 60, hasta llegar a un 76 gramos como máximo de clorato de sodio en esos 100 gramos de agua. Si nos pasamos, el resto precipitaría en el fondo en forma de cristales. Lo tendríamos en forma sólida en el fondo. Evidentemente, conforme calentamos dicha agua, la cantidad de clorato de sodio que podemos disolver también aumenta. Como el apartado A nos pide la solubilidad a 20 grados centígrados, nos vamos a coger la temperatura de 20 grados centígrados y nos vamos abajo al eje X, donde tenemos el 20. Una vez tenemos marcada la temperatura de 20 grados, subimos en la vertical hasta que cortamos dicha vertical con la recta, en este caso la recta de clorato de sodio. Una vez lo tenemos dicho punto de corte de la vertical con el clorato de sodio, nos vamos hacia la izquierda hasta que corte con el eje vertical, que es la solubilidad. Aproximadamente nos sale un poquito por encima del 100, nos sale un cuadrito más o menos por encima, nos sale un 102. Lo vamos a poner aquí a la derecha, pondremos la S de solubilidad, la temperatura 20 grados centígrados y anotamos el número y las unidades. Es decir, nos sale a 20 grados centígrados que se pueden disolver como máximo 102 gramos de esta sustancia, clorato de sodio, en principio la fórmula me da igual, 102 gramos por cada 100 gramos de agua. Esta sería su solubilidad. Vale, vamos a buscarlo también la solubilidad a 0 grados porque me la va a pedir en el apartado B. Vamos a buscar también la solubilidad a 0 grados centígrados, aunque ya la hemos marcado. Si nos fijamos de nuevo, nos vamos a la gráfica, marcamos la temperatura de 0 grados, buscamos hacia arriba, vertical hacia arriba, hasta cortar con la curva, en este caso la recta, de la sustancia que estamos trabajando, que es el clorato de sodio. Un poquito antes de llegar al 80, dos cuadritos antes de llegar al 80, tenemos el 76, lo habíamos anotado ya. Nos vamos aquí a la derecha y ponemos la solubilidad del clorato de sodio a 0 grados, que sería, si yo tuviera 100 gramos de agua, en esos 100 gramos de agua a 0 grados centígrados podría disolver como máximo 76 gramos de esta sustancia llamada clorato de sodio. Evidentemente, a 0 grados puedo disolver
Tal y como veo en la gráfica y hemos anotado, a 0 grados puedo disolver como mucho 76 gramos, pero si calentamos hasta los 20 grados, puedo disolver más, puedo disolver 102 gramos. Vámonos entonces al apartado B. En el apartado B leo, dice, o me pregunta, ¿qué masa de cristales de esta sustancia de clorato de sodio se depositará en el fondo del vaso si una disolución saturada en 100 gramos de agua se enfría desde los 20 hasta los 0 grados? Es decir, entendamos qué es lo que nos pide. Vamos a empezar con una disolución saturada a 20 grados centígrados y con 100 gramos de agua. Es decir, imagino un recipiente en el cual ponemos 100 gramos de agua. Este es mi disolvente. Dicha agua la tenemos a una temperatura de 20 grados centígrados. Y esta disolución, ahora cuando la hagamos, queremos que esté saturada. Si nos vamos a la solubilidad que hemos visto en el apartado A, para que la disolución esté saturada, es suficiente con poner 102 gramos. Si pongo más, está sobresaturada. Luego vamos a poner 102 gramos de clorato de sodio y la tendré saturada. Por tanto, a 20 grados sí que caben 102 gramos de clorato de sodio. Pero ¿qué pasa si enfriamos? Vamos a poner aquí, ahora enfriamos. Bajamos la temperatura, pero el recipiente es el mismo. Vamos a dibujarlo de nuevo. Dibujamos nuestro recipiente, ahora a 0 grados centígrados, y seguimos teniendo la misma cantidad de agua. Ahora seguimos teniendo 100 gramos de agua. ¿Qué ocurre? Que ahora a 0 grados, nos vamos a la solubilidad que hemos visto antes, a 0 grados centígrados, y vemos que cuando hemos disminuido la temperatura, solamente ese agua me acepta 76 gramos. Pero nosotros, ¿cuánto tenemos dentro? Nosotros hemos puesto 102. Vamos a ponerlo aquí fuera. Nosotros tenemos un total de 102 gramos del soluto, que es el clorato de sodio. Lo habíamos puesto ya a 20 grados. Luego, aunque enfriemos, seguimos teniendo 102 gramos. Pero ahora los tendremos en dos partes. La primera parte es cuánto tenemos disuelto. A 0 grados, los 100 gramos de agua solamente admiten 76 gramos disueltos de clorato de sodio. Estos 76 gramos no se ven, estamos dentro de la disolución y ahora con esos 76 gramos la tenemos también saturada a 0 grados. Pero nosotros tenemos en total de 102. Luego, ¿cuántos cristales de sal? ¿Qué masa de cristalitos de sal, de esta sal que se llama clorato de sodio, tendremos en el fondo? Pues la masa que tendremos en el fondo será los 102 gramos que tenemos en total, le quitamos los 76 gramos que tenemos disueltos, ¿y cuánto nos queda? 102 menos 76, pues nos quedan en el fondo 26 gramos de clorato de sodio no disueltos. Este sería, por tanto, el apartado B. Hasta aquí el problema. Espero que te haya servido. Cualquier duda en los comentarios. Venga, al lío.